Hola, buenas. Bueno, buen día, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Buenas, sí, Sí, se sí, escucha sí. bien. Bien, ahí Agustín está preguntando qué pasa si no puede venir al TP. Bueno, está el recuperatorio, como siempre, ¿sí? Enviar un video no, las evaluaciones son presenciales. La carrera es presencial y no tenemos autorización para tomar
virtualmente, ¿sí? Bien, como ya saben, la universidad hoy y mañana está de paro. La clase de hoy está el contenido subido al campus, que es herencia múltiple. Tienen video y tienen la guía de estudio, ¿sí? Eso lo pueden ver desde campus como el tema, pero es un tema que igual no le pongan el foco en este momento, porque lo más importante para ustedes es cerrar la cursada. No entra en el parcial ni tampoco en el final, pero está el contenido subido al campus. Como ya saben, como dijo el compañero, la semana que viene es la fecha de defensa de... A ver, esperen un poquitito que no me quiero equivocar. Vamos a repasar un poco el calendario para que... Tienen una pestaña que dice laboratorio grupal. Ahora les vamos a poner el perfil de los auxiliares docentes del turno mañana, cosa que si los quieren contactar, acá está Ezequiel también, que si quieren arreglar para hoy, después de las 11, un meet con él, si tienen consultas, lo pueden hacer hoy mismo. Si no, después le escriben y combinan un horario en el caso de que necesiten hacer consultas antes de la defensa. Entonces, el día 10, que es la semana que viene, para ustedes tienen la primer defensa que tienen que entregar, el diagrama de clases. Vamos a abrir una entrega, la planilla de casos de uso con las columnas que se detallaron y la implementación con mínimo de cada caso de uso que hicieron, mínimo un test, ¿sí? Un test con los distintos escenarios, ¿sí? Sobre todo los más importantes, por ahí no todos, pero sí los que más tienen los escenarios que tienen el negocio, digamos, del caso de uso, ¿sí? No tiene sentido que hagan que pongan el foco, por ejemplo, en si se repitió un cliente, alguna cosa sencilla que es repetitiva, pero sí los escenarios donde hay negocio de complejidad de lo que pide el TP. Ahí sí tiene sentido. Eso en cuanto al TP. La fecha de recuperatorio es el 17 del 6, ¿sí? La semana siguiente, ¿sí? Toda evaluación tiene que tener recuperatorio. El recuperatorio puede ocurrir que la semana que viene alguno no esté para aprobar, entonces la semana siguiente deberán presentar lo que les digamos que falta, ¿sí? ¿Alguna duda respecto al tema del laboratorio? ¿Del TP cuatrimestral? ¿Alguna duda tienen? Que quieran en cuanto al calendario, en cuanto a eso, ¿no? No específicamente grupal. Se escucha, ¿no? Ninguna duda, profe, por mi parte. No hay dudas, Agustín, perfecto. Bien, y el otro tema es las notas del examen, todavía no las tenemos, porque no terminamos de corregir, y tienen el recuperatorio el día 17 del 6, es el recuperatorio de los dos parciales. Para que sepan, el que recupera los dos parciales va a tener un parcial diferente, digamos, recuperatorio, con más casos de uso que los que recuperan uno. Pero el negocio, digamos, del problema va a tener herencia. Eso se los digo por si alguno recupera solamente el primero, que sepa que se toma en el recuperatorio todos los temas que van en la cursada para todo el mundo, ¿sí? Lo que sí seguro que si recuperan uno van a tener menos casos de uso. Bien,
Dicho esto, vemos la resolución del parcial, así cuando entregamos las notas ya tienen en mente la resolución y ya ustedes con sus fuentes se pueden dar cuenta, hacer una autoevaluación en definitiva. Vuelvo a preguntar si alguno ya quiere consultar a las 11, ya combinamos para que no tengan que estar combinando con Ezequiel, que está acá. Si no, ya después arreglan con él. ¿Algún grupo quiere a las 11 reunirse con Ezequiel por dudas del TP? Bueno, listo, vamos con la resolución. Bien, a ver, voy a compartir pantalla. Ese, si Perdón, vos querés, profe, ya ¿una cosa? desconectar. Sí. Sí. Una cosa, creo que la profe les va a dejar mi perfil del campus en lo que es la solapa, creo que habíamos quedado en eso. Sí. O Sí. si no, les va a dejar mi mail, cualquier cosa. Me pueden mandar un mail para coordinar o me mandan un mensaje al campus, ¿sí? Y coordinamos, sea para hoy. Yo voy a estar disponible desde las 11 hasta 2:30 más o menos, porque ya después tengo una reunión, pero si no, puede ser alguno de los días siguientes hasta lo que es ¿cómo es? El próximo miércoles. ¿Ok? Bueno, gracias, Ezequiel. Ezequiel se tiene que salir de la MIT porque tiene temas para laborales, así que si alguno lo quiere contactar en esa franja de 11 a 12:30, él puede tener consultas con ustedes. Listo, vamos con el parcial entonces. Sí, bien, ahí estoy compartiendo y acá están viendo el enunciado, ¿no? Bien, tengo un poquito de tos, así que vamos a ir un poquito despacio. Bien, el negocio era un sistema de envíos muy parecido a Correo Argentino, en donde teníamos una herencia con la clase envío y teníamos envío nacional y envío internacional. Y después teníamos otra clasecita, que es la clase cliente y por supuesto nuestra clase sistema, nuestra clase de negocio, que tenía un par de atributos y tenía las dos listas, tanto la lista de cliente como la lista de envío. Si nos paramos acá en envío, vemos que es una clase abstracta que tiene todos sus atributos protegidos. Y después tenemos los casos de uso, que son 8, con sus tests, que también creo que son 7. Bien. La idea, como siempre, es ir viendo caso de uso y revisar si tiene algún test correspondiente para que haga modelo y test. Y no hacer todo el modelo y después a lo último todo el test. No, la idea es que empiecen a hacer el modelo, revisen si hay algún test correspondiente y hagan el test. Bien, ahora sí, si vamos al código, antes de empezar con los casos de uso, les quiero mostrar algunas cositas. Recuerden, cada vez que crean una clase, siempre coloquen el equals, ya sea o lo hacen ustedes o lo hacen automático con el source. El equals tiene que estar, el toString obviamente también tiene que estar. Esto es básico, acuérdense de colocarlo siempre. toString e equals. Bien, la clase cliente no hay mucho misterio, es lo que venimos trabajando como siempre. Y ahora vemos la clase envío. Bien, la clase envío tiene sus atributos con pista protegida en el constructor. Bien, acá me está faltando algo. No sé si se borró, pero bueno. Creo que acá, no sé si se borró o es una versión anterior, pero acá faltaría el...
Costo final igual a 0. Costo final igual a 0. Bien. Vamos a guardar. Bien. Tenemos la clase envío, el constructor de la clase envío, que por ahora, bueno, esta es, digamos, cómo queda al final, pero cuando empezaron a hacer a crear el constructor, lo hicieron de forma automática. Acá decía, como siempre, this.código tracking igual a código tracking. Acá decía this costo final igual a costo final, y el costo final entraba como parámetro. Después, getter y setter, toString y el equals. Acá, si recuerdan la clase de herencia, tenemos que modificar un poquito el toString, porque la idea es que nosotros veamos la información completa de envío nacional y de envío internacional. Y para el usuario, la clase envío es una clase que no la ve. Para el usuario existe solamente el envío nacional y el envío internacional. Entonces acá en el toString lo que tenemos que hacer es, al modificarle, quitarle la partecita que acá dice envío, esta partecita se saca y solamente queda la información de los atributos que tiene. Esto para que después, tanto en envío internacional como en envío nacional, llamemos a este toString y nos muestre solamente su información. Bien, entonces, cliente, envío, vamos a envío nacional. Envío nacional hereda de envío, por eso colocamos el extend. Tiene dos atributos. Cuando creamos el constructor, lo que usamos a través del super es la llamada al constructor de la clase padre. Le pasamos los atributos correspondientes. Después tiene sus propios atributos. Esto Profe, se hace... perdón, Sí, ¿me podrías mostrar un segundo el setter del código tracking, por favor? sí. Igual todavía no llegamos a eso. Ahí cuando tengamos que validar el set, ahí lo vamos a hacer. Pero básicamente es... Vieron que había un caso de uso que era validar código tracking. La Sí. idea era que utilizaran en el set ese método para validar si el código es correcto o incorrecto. Y este set se llama o se utiliza en el constructor. Pero ahora vamos a llegar a eso. Por ahora sigamos lo que tenían que hacer antes de empezar con lo que serían los casos de uso. Entonces, este constructor de envío nacional se hace automático con el clic derecho y ya les arma el constructor automáticamente. Lo único que tienen que agregar es el extend envío. Después set y get como siempre, toString. Y ahora viene esto de la modificación del toString para que aparezca como estaba en el test. Vieron que en el test aparecía envío nacional o envío internacional. No aparecía la palabrita envío, o no aparecen solamente los datos del envío, o no aparecen solamente los datos del envío nacional o internacional. Entonces, lo que tenían que hacer era modificar el toString en envío, quitándole la palabrita esa que aparece al principio, que es envío, y modificar el toString utilizando el super toString. Hacer una concatenación, y cuando tengamos que imprimir un envío nacional o internacional, lo que va a aparecer es literalmente envío nacional, la información que tengamos acá, lo que devuelva, mejor dicho, el toString, y después vienen los datos propios de la clase envío nacional o internacional. Eso era lo que tenían que hacer al principio antes de empezar con la resolución de cada caso de uso. Para envío internacional es lo mismo, extend envío, generan el constructor automáticamente, getter y set, y modificar el toString para que aparezca solamente la información del envío internacional. Hasta acá es lo que tenían que hacer antes de empezar con la resolución de los casos de uso. ¿Alguna duda?
Ninguna. Bien, seguimos. Ahora sí, vamos a los casos de uso. Primer caso de uso es agregar un cliente. Fíjense que tenemos método se llama agregar, método se llama traer, este método se llama agregar, este método se llama agregar, este método se llama traer. Todos estos métodos están sobrecargados. ¿Qué los diferencia? Los parámetros que reciben. Entonces, si en este agregar yo recibo un apellido, un nombre y un email, infiero que tengo que agregar un cliente, porque estos son los parámetros, los atributos que tiene un cliente. Si yo tengo este traer y recibo un email, obviamente lo que retorna este método es un cliente, ya un poquito más fácil se infiere que tengo que retornar un cliente. En estos agregar, fíjense, si miramos los parámetros que reciben, yo tengo código tracking, remitente, destinatario, tracking, cliente, destinatario, fecha de ingreso, todos son atributos de envío. Pero si se fijan acá, tengo provincia y código postal. Provincia y código postal son atributos de envío nacional, por lo tanto, el caso de uso 4, que es este agregar, lo que va a hacer es agregar un envío nacional. En el caso de uso 5, yo tengo que este string país destino y este doble distancia, que son atributos de envío internacional. Por lo tanto, este agregar lo que va a hacer es generar agregar un objeto envío nacional. Y este traer tiene dos parámetros, fecha de ingreso, destino, retorna un envío, pero no es literalmente un objeto envío, sino si leen lo que dice acá, dice que trae todos los envíos con fecha de ingreso y destino. Si trae todos los envíos, esto es una lista, es una sublista que va a tener objetos envíos con igual fecha de ingreso e igual destino. Así se coloca el caso de uso utilizando el UML que conocemos. Ahora, trasladar esto a Java, en realidad esto es una lista de envíos. La idea era que leyendo esto se dieran cuenta. Bien. Bien, ¿alguna duda con respecto a los casos de uso? De cómo están escritos acá. Que supieran que este es agregar cliente, que este es agregar envío nacional, internacional, y que esto trae una lista de envíos. Creo que hasta ahora los parciales que vi estaban bien y acá devolvían una lista. En caso de que haya alguno que no se haya dado cuenta, fíjense que la pista viene acá, que dice que trae todos los envíos, y además tenemos dos parámetros, fecha de ingreso y destino. Si, aunque no tuviéramos esta pista que está acá, hay que pensar, yo tengo este traer, ¿no? Dice que devuelve un envío. Bien, en mi negocio, ¿no? En mi sistema de envío, yo puedo tener varios envíos que tengan la misma fecha y el mismo destino. Así, pensarlo así, como si fuera la vida real. Yo puedo tener la misma fecha de ingreso y el mismo destino. Sí. Entonces, aunque yo no tuviera esta pista, puedo inferir que esto me devuelve una lista de envíos. Y además, si vamos acá a los tests y vemos los envíos, vemos que todos tienen la misma fecha y que hay algunos envíos que tienen el mismo destino. Por ejemplo, este con este, ¿no? Que tienen el mismo destino. Por lo tanto, podemos inferir que este traer nos debe retornar una lista de envíos con igual fecha e igual destino. Bien, ¿alguna duda con respecto a la interpretación o cómo tienen que interpretar los casos de uso? ¿Tuvieron algún problema con este, con el 6?
¿Ninguna duda? Bien. Entonces, ahora sí, vamos a la implementación. Creo que el primero, que es el agregar al cliente, sencillo, ya lo vienen trabajando desde el principio desde el primer parcial y lo vienen trabajando en el trabajo práctico. Recuerden que si les pedimos, o mejor dicho, si no les pedimos que verifiquen si hay alguna excepción, no tienen que hacer ninguna excepción, simplemente el agregar. Calculamos el ID, obtenemos el último ID, le sumamos 1 y después agregamos al cliente. Nada raro. Segundo caso de uso, traer cliente, también nada raro, ya lo venimos trabajando. Es el doble corte de control con el while. Por un lado tenemos la dimensión de la lista, no pasarnos, y por el otro verificar que este objetito que creamos esté nulo. Después revisamos, en este caso tenemos que evaluar el mail como es un string, utiliza un equals, acá pueden utilizar el equals o el ignore case. Verificamos si el mail es igual, si es igual, asignamos lo que tengamos en la lista al objeto y retornamos el objeto. Acá también, nada raro, ya lo vine trabajando. Ahora, vamos a este, ¿no? Dice, caso uso 3, tiene esta marquita, que esto indica que es un método abstracto. Dice, calcular costo final, recibe una tarifa, un adicional y un recargo express. Y dice que es un método abstracto y que para los envíos nacionales el cálculo es tarifa más peso por adicional, y para los envíos internacionales el cálculo es tarifa más distancia por adicional, y a los dos, si el envío es express, se le suma un recargo. Entonces, primero tenemos que colocar el método abstracto en la clase padre. Definimos el método abstracto. Una vez que tenemos un método abstracto, nos obliga a tener la clase como abstracta. Por eso envío es una clase abstracta. Y lo único que hacemos en la clase envío es definir el método. Tarifa adicional recargo express. Una vez que está definido, nos va a obligar tanto envío nacional como internacional a implementarlo. Entonces, básicamente, el costo final es la tarifa más el peso por adicional. Si es express, al costo final le sumamos el recargo. Y para el envío internacional, lo mismo. El costo final es la tarifa más la distancia por el adicional. Y si es express, al costo final se le suma el recargo express. Hasta ahí estamos bien. Creo que todos los que vi hasta ahora, todos los parciales, esto lo hicieron perfecto. Así que no creo que haya alguna duda, pero si hay alguna duda, pregunten. Voy a hacer una aclaración. Vi algunos que, por ejemplo, se confundieron, acá pusieron un más o acá pusieron un por, pero creo que eso es más de los nervios que de interpretación. Bien. Si no hay ninguna duda con este, pasamos al 4 y al 5, que acá sí hubieran un par de consultas. Sí. Es por los nervios, más que nada. La interpretación estaba perfecta, pero los nervios a veces fueron una mala pasada. Bien. 4 y 5. El 4 es agregar envío nacional, el 5 es agregar envío internacional. Bien. Entonces, lo que dice acá es, en el constructor, inicializar el costo final con valor 0 e instanciar el objeto y setear el costo final. Tanto para los dos es la misma explicación. Entonces, en constructor, el costo final lo tenemos en envío. Bien, entonces, si tenemos que colocar en el constructor
el costo final con 0, no va a entrar como parámetro. Y esto de poner el costo final como 0, fíjense que sirve para envío nacional como para internacional porque lo tenemos en la clase padre, que es la clase envío. Entonces, esa partecita que decía en el constructor inicializar el costo con valor 0, simplemente era colocar el valor en 0 y sacarlo del constructor. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Entonces, la segunda parte dice instanciar el objeto y setear el costo final. Bien. Obviamente, esta agregar va en sistema envío. Entonces, tenemos que instanciar el objeto y después setear el costo final. Como siempre, como es un agregar, tenemos que calcular el próximo ID, que es esta partecita que está acá. Como siempre, ya lo venimos trabajando. Bien. Ahora viene una parte que, digamos, instanciar el objeto antes de agregarlo. Esto no lo vimos, digamos que no le hicimos mucho hincapié en esto, pero sino que veníamos trabajando de esta forma, ¿no? Generar el objeto directamente en el agregar. Acá, antes de generar el objeto, lo que tenemos que hacer es calcularle el costo final. Entonces, decía, ¿no? Instanciar el objeto básicamente es crearlo, instanciarlo con los valores que tenemos, con los parámetros que tenemos acá, y una vez que ya está creado, ahí sí podemos calcular el costo final. Porque el método calcular ya lo tenemos creado. Lo hicimos en el caso de uso anterior. Entonces, una vez que yo ya tengo el objeto creado, yo puedo instanciar, llamar al caso de uso, calcular costo final. Y acá, una vez que yo calculo el costo, ya lo puedo setear, y una vez que ya está seteado el objeto, ya lo puedo agregar a la lista. Esa era la diferencia con lo que habíamos visto antes, que es, esto es como generar el objeto al voleo, directamente se lo pasamos al add, y esto es crearlo antes, setearle el costo, y una vez que ya tenemos el costo, ahí sí lo agregamos a la lista. Era ese pasito previo nada más, de crear el objeto. Bien, ahora voy a ir con este calcular costo final, pero alguna duda con respecto a este paso previo que tenían que hacer era instanciar el objeto y setear el costo final. Bien, ¿ninguna duda? Bien. Tanto para envío nacional como internacional es lo mismo. Lo que difiere es en qué valores les pasamos en el costo final. Bien. Para lo que sería el envío nacional, fíjense que el envío nacional es la tarifa más el peso por adicional. Entonces, si se fijan en sistema envío, yo tengo estos atributos. Tengo tarifa nacional, tarifa internacional, adicional por kilogramo y adicional por kilómetro. Entonces, para lo que es la tarifa nacional, para el envío nacional, yo le tengo que pasar la tarifa nacional. Para hacer el cálculo del adicional por el peso, yo le tengo que pasar el valor del adicional por kilogramo y el recargo express, que es único para los dos. Y para el envío internacional, yo lo que le tengo que pasar es, al calcular costo, es el valor de la tarifa internacional. Como tengo que hacer el adicional por la distancia, le tengo que pasar el adicional por kilómetro y el recargo express. Entonces, el 4 y el 5 queda de esta manera. Con el objeto previamente creado, calculamos el costo final pasándole los valores correctos, seteamos el costo final y una vez que tenemos el objeto completo, ahí lo agregamos a la lista. Bien. ¿Alguna duda hasta acá?
Ninguna duda. Bien. Seguimos con el caso de uso 6. Bien, como les dije, este traer lo que nos hace es devolver una lista de envíos, una sublista con igual fecha de ingreso y con igual destino. La pista estaba acá, en traer todos los envíos. Recuerden que si esto no estuviera, se infiere que por negocio yo puedo llegar a tener varios envíos con igual fecha y varios envíos con igual destino. Por lo tanto, esto nos retorna una lista. Entonces, ¿cuál es el destino? Si el envío es nacional, el destino es la provincia. Si el envío es internacional, el destino es el país. Por lo tanto, en el caso de uso 6, lo que hacemos es retornar un envío, una lista de envíos. Generamos una lista auxiliar. Vamos a recorrer la lista principal, la lista de envíos. Preguntamos si la fecha de ingreso es igual a la fecha de ingreso. Y una vez que aseguramos la fecha de ingreso, lo que tenemos que hacer es revisar si es un envío nacional o es un envío internacional. Recuerden que con el instance of yo pregunto si este objetito E, que es de tipo envío, es una instancia de envío nacional. Si es una instancia, lo que puedo hacer es castearlo de esta forma. Y una vez que lo tengo casteado el objeto, yo puedo acceder al get provincia para poder verificar el destino. Entonces, si la provincia es igual al destino, agrego a la lista auxiliar el objetito. Ahora, si no es instancia de envío nacional, es porque es una instancia de envío internacional, por lo tanto también puedo hacer el casteo. Y lo mismo, accedo al get país destino, reviso si es igual al destino, y si es igual, lo agrego a la lista auxiliar. Por último, retorno la lista auxiliar. Bien. Y este era el caso de uso 6. ¿Alguna duda? Ninguna, perfecto. Bien. Vamos al 7. Bien. Acá el 7, sí, lo que noté es que al hacer el 7, fíjense los parámetros que recibe el 7, ¿no? Fecha de ingreso y string destino. Fíjense que son iguales a el caso de uso 6. Fecha de ingreso y string destino. ¿Qué es calcular recaudación por fecha y por destino? Básicamente es la sumatoria de los costos de los envíos que tengan igual fecha e igual destino. Bien. Entonces, la idea es que al hacer el 7, reutilizar en el caso de uso 6, que ya tiene la lista filtrada por ingreso, por fecha de ingreso y por destino. Entonces, simplemente, lo que tienen que hacer es recorrer ¿qué lista? La lista de envíos filtrada por fecha de ingreso y destino. Acá sí que más o menos vamos a poner la mitad volvía a hacer esto. La mitad volvía a hacer esto. Volvía a recorrer la lista original, digamos, la lista completa, y volvía a chequear la fecha y el destino. Cuando en realidad la idea es que reutilicen el caso de uso anterior, que ya tiene la lista filtrada. Entonces, recorriendo la lista filtrada, ya podemos hacer el cálculo de recaudación, que es la sumatoria de cada objeto, obtener el costo final. Y por último, retornamos la recaudación. Ese era el caso de uso 7. Recuerden revisar de nuevo. Si yo veo cálculo de recaudación y tengo que los parámetros son iguales a lo que sería el caso uso 6, pregúntense si es necesario reutilizar el caso de uso 6. Más que nada, cuando lo están haciendo, capaz que al leerlo, de nuevo, por los nervios, por el apuro, no se pueden dar cuenta. Pero al hacerlo y viendo que están acá recorriendo la lista y haciendo de nuevo esto, ahí sí se tienen que preguntar si, espera, esto ya lo hice,
capaz que, ¿dónde lo hice? Ah, lo hice en el 6. ¿Puedo reutilizar el 6? Para utilizar el 6 necesito fecha de ingreso y destino. Yo acá recibo fecha de ingreso y destino. Entonces, sí lo puedo reutilizar. Eso es más o menos lo que tendrían que estar pensando a la hora de empezar a resolver cada caso de uso. Siempre pregúntense si se puede reutilizar el caso de uso anterior. Bien. Hasta ahí es el 7. ¿Alguna duda? Porque ahora viene el último, que es bien, después habría que ver, Agustín, habría que ver específicamente tu parcial, a ver qué pasó. Pero la idea era reutilizar el anterior, el caso uso 6, para calcular la recaudación. Bien, ahora sí, vamos al 8, que este creo que muy poquitos lo llegaron a realizar, que es el validar código tracking. Bien, validar código tracking. Empieza con esta marquita que significa que es privado. El método se llama validar código tracking, recibe un string código tracking y devuelve un verdadero falso. Primero, ¿dónde va este método? Estamos validando código tracking y yo recibo un código tracking, este parámetro, y recordando el diagrama, fíjense que código tracking está en envío. Por lo tanto, este método 8 va en envío. Después lo que tienen acá es más o menos el contexto de cómo se genera un código. Dice que cada código tiene, cada envío tiene un código que empieza con 2 letras, creo que son 9 números, y termina con 2 letras. Las 2 primeras letras indican el tipo de envío y las últimas 2 en dónde se despachó. Bien, los primeros 8 números indican el código único numérico asignado a ese envío y 9 es el dígito verificador. Entonces, cuando se realiza un determinado algoritmo, lo que se evalúa es que el resultado que nos da de los primeros 8 números se valide o se verifique con el último número. Entonces, les damos un ejemplo. Tenemos el siguiente código, ¿no? CP 4731242829 AR. Entonces, acá vamos separando. El número que tenemos que aplicarle a este algoritmo es el 47312482 y el 9 es el dígito verificador. Bien, ¿cuál es el algoritmo? A cada uno de estos números, 47312, 482, hay que ir multiplicándolos por estos valores, 864235997. Esto es un ejemplo real de cómo se calcula el código verificador en correo argentino. Entonces, estos números son fijos, creo que los llaman pesos, son fijos. Los números variables son los que dependen del código, digamos. Entonces, la idea es que empieces multiplicando el 4 por 8, después tenés el 7 por el 6, 3 por el 4, 1 por 2, 2 por 3, 4 por 5, 8 por 9, 2 por 7. Y a cada resultado de esa multiplicación lo vayas sumando hasta obtener una sumatoria. Una vez que obtenemos la sumatoria, lo que tenemos que hacer es aplicarle el mod y obtener el resto. ¿El mod sobre qué número? Sobre 11. Este también es un valor fijo. Entonces, una vez que obtenés el resto, de hacer 200 mod 11, lo que hay que hacer es al valor 11 restarle el valor 2 y eso nos va a dar un resultado. Este último resultado es el que sirve para validar el último numerito que tenemos en el código. Entonces, si ese último resultado es 10, el último dígito debería ser 0. Si el último resultado es 11, el último dígito debería ser 5. Ahora, si el último resultado no es 10 ni no es 11, el último resultado y el último dígito deberían ser iguales. O sea, si el último resultado, en vez de 10 o 11, da 1, el dígito
el último dígito debería ser igual a 1 también. Entonces, si este dígito que calculamos es igual al último, o mejor dicho, al dígito verificador, el código es válido. En caso contrario, el código no es válido. Y les pusimos unas ayudas para calcular el mod, es con este simbolito. Después, si quieren de este string, quieren obtener un substring, que sean solamente los números, lo que tienen que hacer es utilizar el substring. Creo que les pasamos los índices 2 y 11. Y si por este substring, de este string código, quieren obtener individualmente cada numerito y pasarlo a número, pueden utilizar este get numerical value, pasándole el índice correspondiente de este string. ¿Sí? Esta era la explicación para que tengan en contexto. La idea era que, bien, la idea era que el método, al recibir el código tracking, que ya el código tracking tiene, digamos, la longitud correcta. Ahí no había que preocuparse por si el código tracking, no sé, tiene una longitud, no sé, tiene 2 letras, 7 números, 3 letras, por ejemplo. No, les pasábamos un código ya con 2 letras, los números correctos y las últimas 2 letras. Lo único que cambiábamos era el dígito verificador, ¿sí? Pero la longitud y los numeritos de los códigos, digamos, estaban bien. Lo único que tenían que hacer era revisar los numeritos del código para validar si el último dígito es el correcto o no. Bien, entonces, si vamos a envío, y bien, ahora sí, vamos a ver esto del set. Bien, ¿cuál es la idea, no? Si yo tengo este método que es validar código tracking, si este método lo que hace es validar un atributo, yo lo tengo que reutilizar en el set. Esto es lo que cuando vimos validaciones de atributo, bien, dijimos que o puede estar acá la lógica, o puede haber algún método que tenga la lógica y que nos devuelva verdadero o falso. Entonces, en el parcial anterior pusimos la lógica en el set. En este parcial, la lógica la pusimos en un caso de uso y lo que tienen que hacer es utilizar este caso de uso en el set y lanzar la excepción correspondiente si nos da falso la validación. Y si utilizamos el set para validar, tenemos que colocarlo en el constructor también, el código tracking. Entonces, ese era el caminito que tenías que hacer. Hacer el método, utilizarlo en el set y utilizar el set en el constructor. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda? Si no hay Profe, duda, una sí, consulta. sí, ¿Y dónde pusiste la función validar código tracking en envío o en en envío, sistema? sí, en Ok. envío. Ahora lo vemos. Yo quiero que vean que no solamente había que hacer el método, sino que había que llamarlo en el set para validar el código tracking, el atributo, y a su vez utilizar el set en el constructor. Esas son las dos opciones. Validar con lógica en el set o tener un método validador y ese método lo llamas en el set. Bien, ahora sí, vamos. Estamos en envío, en la clase envío. Y acá tenemos el código para validar el código tracking. Entonces, como les decía, como esto es un parcial de laboratorio, les pasamos bien la longitud del código. Acá no había que validar si las 2 primeras eran letras, si las 2 últimas eran letras. No había que validar tampoco si
si tenía más caracteres, menos caracteres, les pasamos el código con la longitud correcta para que simplemente validen el código numérico. Entonces, lo primero que hay que hacer es generar un substring, que este substring va a ser solamente de los números que tenga el código. Y esta es la primera ayuda, que es el substring. 2 y 11 son el primer índice que se va a tomar y el último índice que no se va a tomar. Entonces simplemente este substring se genera con el 2 y el índice 10 de este código tracking. Bien, esta es la segunda ayuda, que es obtener el último dígito verificador en base a este nuevo string que solamente tiene los números del código. Obtenemos el valor numérico del último índice. Acá dijimos que si el ejemplo era, vamos acá al ejemplo, si el ejemplo es 47, 3, 1, 2, 4, 8, 2, 9, obtengo el número y el último dígito de este número. Digamos, yo voy a obtener este número y el último dígito es el dígito verificador. Entonces, yo acá obtengo los números del código y acá obtengo el valor del último número de este nuevo string. Entonces, una vez que yo tengo estos dos valores, empiezo la multiplicación. Entonces, me genero un array con estos valores que requiere el algoritmo. 8, 6, 4, 2, 3, 5, 9. Que se llama pesos en el algoritmo. Tengo la sumatoria, la inicializo en 0 y después recorro lo que sería este string. Obtengo de este string, obtengo cada valor, cada vez que voy recorriendo el for. Le paso el índice que quiero obtener el valor. Obtengo lo que serían los valores individualmente del array y lo sumo. Obviamente primero multiplico el dígito por el dígito array y los voy acumulando en esta variable suma. Esta partecita. Esto es parecido al formulario Z, la práctica del formulario Z, que había que validar el código del quill, me parece. Es parecido a esto. Creo que los valores por los cuales se multiplica el quill lo pueden hacer como un array y básicamente recorren el quill y van multiplicando cada valor por cada valor del array. Bien, después lo que tenemos que hacer es obtener el resto de esta acumulación dividido 11. Una vez que yo obtengo el resto, lo que tengo que hacer es restar 11 menos el resto. Y una vez que yo tengo este valor, que es lo que sería en la explicación el último resultado, tengo que verificar que si es igual a 10, mi dígito verificado es el 0. Si el último resultado me da 11, mi dígito verificado es el 5. Y si no es ni 10 ni 11, tiene que ser igual al resultado de la última operación. Entonces, una vez que yo tengo el valor del dígito verificado, reviso, chequeo, evalúo si mi dígito verificado es igual al último dígito que yo tengo acá. Si es igual, esto me va a devolver un verdadero. Entonces, si vamos al set, yo cuando llame a este validar código y le pase el código, si esto me da verdadero, no pasa nada. Pero si me da falso, yo ahí lanzo la excepción. Y si utilizo el set código tracking, yo tengo que utilizar el set en el constructor. Bien, ¿se entendió?
Creo que de todo, ojo, porque de los que vi, creo que hay 2 o 3 que lo llegaron a hacer, ¿eh? Así que diría que sí, que se puede hacer, ¿eh? No sé si siendo mortal, pero para mí que sí se puede. Hacerlo mejor en un Switch, había que probar. Lo primero que se nos ocurre siempre es utilizar el for. Vos decís acá, ¿no? En el. Acá, claro, acá. Puede ser, pero bueno, esto es, digamos, lo más sencillo, hacer un if y ya te olvidas, por si no recordás cómo usar el switch, lo más fácil es utilizar el if. Bien, ese era el último caso de uso, que era el de verificar. Es más, creo que es el... bien, al momento de pensar esto, digamos, el algoritmo para calcular este dígito verificador es parecido al de calcular Quill que está en la práctica, por eso se los pusimos. Oscar, Sí. discúlpame un momento. Chicos, no se me tiren abajo, tercer año, ¿cómo no van a poder hacer eso? Es expresión, ¿sí? No se me tiren abajo. Tiene que ver mucho si hicieron la práctica del Quill, como dice Oscar, está pivoteando sobre ese TP, pero van a salir en materia de tercer año, título intermedio, van a una entrevista de trabajo, no me digan que no pueden validar un string de números. No se me tiren abajo, que tienen que poder, véanlo, hay muy buen nivel en el curso, tal vez fue otro tema, pero no que no lo pueden hacer, ¿sí? Así que véanlo y salgan con buen nivel del curso. Claro, sí, para mí es los nervios y el tiempo. Sí, eso sí, el tiempo puede ser, pero realmente les confirmo que solemos tomar esto y lo pueden hacer, pero tiene que ver un poco con eso. La tranquilidad ya igual en tercer año deberían ya, en todos los casos, lo del tiempo sí juega un poco en contra, siempre es así. Es un examen que tiene negocio, no son preguntas repetitivas por ahí de algo de estudio y eso a veces complica. Entender el negocio del problema. Por eso con Oscar decidimos tomar un segundo parcial que fíjense que tiene un negocio bastante parecido al primero, ¿sí? Y tiene validaciones porque realmente tomar una validación si el cliente existe es repetitivo. Esto tiene negocio. Así que ténganse confianza, ¿eh? En tercer año la mayoría cambia a un puesto, digamos, en sistemas, así que vayan creyendo que pueden, ¿sí? Bueno, ahí estaba, esta pregunta te la dejo, Oscar, a vos, que está acá Maldonado preguntando si hace las verificaciones que vos decís, que supera 13, que los dos primeros últimos... No, que está mal, no. No, mal no. Pero no te suma, digamos. No te restamos puntos por hacer cosas de más, pero solo te evaluamos si está bien la validación del código. Por eso siempre decimos que hagan solamente lo que dice el ejercicio. Si el ejercicio simplemente tienen que hacer un agregar y hacen alguna excepción, o sea, esa excepción no te suma puntos. Solo evaluamos que hayas agregado el objeto correctamente. Ahora, si este agregar, ¿no? Acá dijera, no sé, levante excepción, ahí sí tenés que hacer la excepción. Pero si no dice nada, simplemente hay que hacer lo pedido. Entonces, acá en el 8, esto es más para poner en contexto
de cómo funciona la verificación, pero solamente hay que hacer la validación del código. Así que si lo hiciste, no te va a sumar, digamos, esto de los 13 o primeras 2 letras o últimas letras. Lo que, lo que te va a sumar es que hayas hecho bien lo que sería la validación del código. Bien. Entonces, ¿alguna duda con respecto a cómo se valida el código? ¿Cómo lo tienen que pensar? Bien, generando los test. Bien, ahí siempre recuerden de hacer caso de uso test para no perder tiempo. Bien. Y ahí también, capaz los tests, fíjense, ¿no? Acá tenemos mucha información y hay que estar ágiles al momento de teclear. Bien, entonces, primer test, agregar e imprimir la clase sistema. Entonces, primer test, acuérdense de colocar el número del test, generar el objeto e imprimirlo. Pasó también que simplemente generaban el objeto, pero no lo imprimen. Entonces, si hay que crear el objeto e imprimirlo, acuérdense de imprimirlo. Después, segundo test es agregar los clientes. Acá, fíjense que el cliente número 5, acá había que colocar su propio nombre y su propio apellido con su propio mail. Creo que estaba de más decirlo, pero he visto que algunos pusieron directamente tu nombre y tu apellido. Así que, para los que lo hayan hecho, vuelvan a revisar. Y acá, bueno, creo que se entendía, ¿no? Que había que colocar acá nombre, apellido y mail, ¿no? Bueno, por las dudas lo menciono, pero bueno. Después el 3, entonces 2, agregamos los clientes y los imprimimos. Acá, esto depende de cada uno. Yo, por ejemplo, a mí me gusta que se vean los objetos uno abajo del otro, por eso hago este for para la impresión. Lo que no se puede hacer en el test, es lógica de negocio. Pero hacer un for para hacer una impresión, eso está permitido. Pero no lógica que va en lo que sería el modelo. Eso no. Acá, lo que pueden usar también, si es que hicieron una clasecita funciones, es utilizar una función que te imprima una lista. Así, tal cual, una abajo de la otra. O también utilizar en lo que sería en los toString, ponerle a lo último acá un /n, también es válido. Lo que sí no me gusta mucho es cuando utilizan el get de la lista y cuando ves la lista tenés que scrollear para el costado y tenés, no sé, 10 objetos agregados y tenés que ir todo para el costado. Eso sí, a la vista no es muy bueno. Sí que puedan verse cada objeto uno abajo del otro. Después, test 3, traer al cliente 5 y después el test 4, que es agregar los envíos. Bien. Ahora voy a linkear un poquito con esto de la demora. Haciendo los tests. Bien. Al agregar los envíos, fíjense que tenemos que pasarles los clientes una fecha de ingreso, ¿no? Entonces, si acá utilizaran el traer colocándole el mail, y acá otro traer colocándole el mail, y acá el local date off, pasándole la fecha, ahí sí nos demoraríamos bastante al momento de generar todos los agregar. Entonces, si llegara a pasar eso, yo recomiendo que se generen los objetos, ya con los traer, en este caso cliente 1, cliente 2, 3, 4, el cliente 5 yo ya lo tenía. Como la fecha de ingreso es igual para todos,
yo me guardé la fecha de ingreso en una variable y simplemente le paso los objetos. C1, C2, fecha de ingreso, C3, C2, fecha de ingreso. De esta formita nos ahorramos un poquito de tiempo a la hora de cargar los datos. Bien, como agregar al principio, si no llegaron al punto 8, no lanza ninguna excepción, lo van a tener sin este try catch. Una vez que hacen la validación y esa validación la utilizan en el set y en el set lo utilizan en el constructor, cuando vuelvan al test les va a aparecer un error y les va a pedir que todos los agregar los vuelvan en un try catch, ¿sí? Una vez que están agregados los envíos, los imprimen y después T5, recuerden, número de test. Acá imprimen la lista con fecha de ingreso y destino. Test 6 es calcular la recaudación. Y el test 7, acá fíjense que la pista, el test 7, si lo quieren linkear con un caso de uso, tiene que ver con el agregar envío, pero fíjense que dice intentar agregar el envío. Este intentar es básicamente significa que no van a poder generar este objeto, ya que el código que es el mismo del ejemplo, fíjense que tiene un 7 atrás, y ya dijimos que este código, o este 7, en realidad es inválido, porque el verdadero valor es 9. Entonces, la pista de esto de intentar agregar significa que al agregar este envío les va a saltar la excepción. Si hicieran correctamente bien el caminito de la excepción con el validar, con el set y con el constructor, no deberían poder generar este objeto. Entonces, esto es para el tema 1, para el tema 2 es lo mismo, cambia nada más los clientes y las fechas. Vamos a ver. Bien, entonces, este test que está acá, lo que hicimos es copiarlo y es lo mismo que ustedes ven en la hoja, en la parte de test, es lo mismo. Entonces, test 1, agregar, imprimir, agregamos el envío. Test 2, agregamos los clientes. Test 3, extraer el cliente que tenga tu mail. Después el 4 es agregar los envíos internacionales y los envíos nacionales. Ven que, fíjense que si yo tuviera tuviera que scrollear para allá para ver todos los envíos, fíjense que ya envíos tiene bastantes datos. Y si tuviéramos todos los envíos en una sola línea, fíjense que para revisar todo esto es como que no se complica. Entonces, al momento de hacer las impresiones, traten de que cada objetito esté uno abajo del otro. Bien, traer todos los envíos con destino Córdoba y fecha 26 del 5, que son el envío nacional 4 y el 6. Después calcular la recaudación. Acá habría que ver acá los cálculos. 650, 70, 650. Perfecto. Y después, esto es lo que les decía, que al intentar agregar el envío con este código, no se puede porque el código es inválido. Bien. Esto era el segundo parcial. ¿Alguna duda con los tests? Claro, sí. Siempre pensá que nosotros tenemos que ver esto y fíjate que si yo tengo que scrollear para ver un envío, ¿no? Yo tengo que scrollear y ya ves que hay bastantes datos. Si aparte de acá, ¿no? Yo sé que termina acá. Tengo que seguir a la derecha. Se va a complicar ver bien si están cargados correctamente todos los datos de todos los envíos. Entonces por eso es más fácil más fácil que estén un objeto abajo del otro.
No, los exámenes resueltos no se pueden subir. Lo que pueden hacer es, una vez que tengan la nota, o sea, pueden descargar su parcial y pueden ir revisando qué les faltó una vez que tengan las notas, pero no podemos subir los exámenes. ¿Cuándo van a estar las notas? Todavía no terminamos de corregir. Entre esta semana o la otra ya van a estar. Bien. ¿Alguna duda con el parcial? ¿Alguna? Bien. Perfecto. Sí. Bueno, si no hay ninguna duda, terminamos la clase de hoy. Hoy no vamos a pasar lista, así que cerramos la clase. Puede pasar su email porque tengo muchas consultas del TP. Mateo, ahí fíjate, anda a la parte donde dice TP y están los perfiles de los auxiliares docentes. Ahí están los contactos para el turno mañana. Para que me fijo, así te digo bien. Mándale un mensaje a los dos a ver si pueden coordinar una reunión para revisar el trabajo práctico. Tienen que ir donde dice laboratorio grupal y ya del turno mañana está Ezequiel Bonino y Rodrigo Bando. No sé Lo si contactan ahí, si no lo paso acá al chat, no hay problema. Ahora lo agregamos en todo, ponerlo en el chat y lo agregamos entonces. Dale. Si no, ¿sabes qué, Rodrigo? Modifica tu perfil, así está el mail tuyo también. Sí, es que ahí. Calculo que debe estar porque es el que uso para ingresar al campus, así que ahora me fijo cualquier cosa igual. Sí, está. Ahora me fijé, ahí está. Sí. Está tu email. Dale, lo dejo acá. Perfecto. Bien. ¿Alguna consulta más que tengan? Bien. No olviden que a medida que vayan cerrando, nuestra idea es ir cerrando cursadas, así que si pueden llegar a cerrar el TP, sobre todo los que vienen muy bien en la cursada, la semana que viene sería ideal, ¿sí? Así vamos cerrando grupos, que no nos queden todos para el final, ¿sí? Una consulta. El día de parcial no encontraron un DNI perdido. No. Pero igual, Manuel, en todo caso... en el departamento, ¿no? Si alguien lo encontró. En el departamento, porque a mí me ha pasado de encontrar de otro curso y los profes siempre lo llevan al departamento. Así que por las dudas, viste, en el aula de estudiantes, mandarle un email a los asistentes, a Viviana y Juan Manuel, y preguntarles si recibieron tu DNI. ¿Sí? ¿Algo más, chicos, que necesitan? Bueno. Bien. Los dejamos entonces. Traten de ir cerrando la cursada los que puedan. Ya saben que los que aprueben los 2 parciales, salvo a venir a cerrar la defensa, después ya quedan en libertad en cuanto a la cursada. Nos quedamos trabajando solo con los que tienen que recuperar. Bien, nos vemos. Hasta la semana próxima. Nos vemos.